Y bien, señoras y señores, vamos a reanudar el seminario taller Mecanismos de Resolución de Conflictos en el marco de la Justicia Electoral Latinoamericana, experiencias comparadas. Es oportunidad para escuchar respecto al modelo chileno. Hoy contamos con la presencia del doctor Patricio Valdés Aldunate, presidente del Tribunal Calificador de Elecciones de Chile y ministro de la Corte Suprema, director del Instituto Chileno de Derecho Procesal, ministro de la Comisión Resolutiva de la Libre Competencia. Fue profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Escuela de Carabineros y profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, de la Universidad de Desarrollo y de la Universidad Andrés Bello, exfiscal de la Comisión Chilena del Cobre. Señoras y señores, con ustedes el doctor Patricio Valdés Aldunate. Le brindamos un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes. Quiero saludarlos a todos en la persona del doctor Tábara, a todos los asistentes, los colegas, los ministros del jurado y a todos los asistentes, porque no quiero detenerme en saludarlos uno por uno, porque tengo que leerles todo esto, entonces van a estar encantados. Bueno, la verdad es que, de acuerdo a lo que se ha conversado aquí, yo les voy a señalar cuál es nuestra estructura electoral en este momento y después señalarles por qué se llegó a eso, cuál es la historia desde los albores de la independencia, pero en forma muy breve, así que no se asusten. Bien, ¿cómo está estructurado el poder electoral en Chile? Existe un servicio electoral de la República y en materia jurisdiccional el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales regionales electorales. El Servicio Electoral de la República es un organismo autónomo que está encargado especialmente de la inscripción de candidaturas, llevar el registro electoral depurado, porque el Servicio Civil también interviene en esto, organizar las elecciones, todo esto desde el punto de vista administrativo, y también el cambio de las inscripciones electorales, pero no ejerce jurisdicción bajo ningún punto de vista. Está bajo el mando de un director y además tiene un consejo directivo, que eso de hace 3 o 4 años atrás, que se cambió la ley, lo que a mí no me gusta, porque la verdad es que ese consejo directivo ahora interviene la política un poco, así que, pero eso en cuanto al servicio electoral. Yo voy al Tribunal Calificador de Elecciones. El Tribunal Calificador de Elecciones está compuesto por 5 ministros. Estos 5 ministros son 4 ministros de la Corte Suprema y un expresidente o vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado que haya desempeñado el cargo por más de 365 días y que no tenga ninguna función política en la actualidad. Basta que tenga alguna función política para que los efectos que no pueda ser integrante del Tribunal Calificador de Elecciones. Ahora, ¿cómo se eligen los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones que son ministros de la Corte Suprema? Muy simple, nada menos que por sorteo. Yo no estoy ahí, ya sea porque sea el más joven, el más viejo, ¿no es cierto?, el más buen mozo, no, sino que yo fui producto del azar en un momento determinado. Nosotros duramos 4 años en nuestras funciones, podemos ser reelegidos, entre comillas, porque podemos ser sorteados de nuevo, y el presidente del tribunal es el ministro de la Corte Suprema más antiguo. Ahora ustedes dirán, pero qué suerte tiene de llegar ahí. Lo que pasa es que el azar es una parte. La otra parte es cómo llegar a ser ministro de la Corte Suprema, porque ahí intervienen los 3 poderes del Estado. El Poder Judicial, que es el que tiene que hacer una cinquiena, para que el presidente de la República elija uno, ese pasa al Senado y el Senado tiene que aprobar el nombramiento por los 2/3 de los senadores en ejercicio. O sea, para ser ministro de la Corte Suprema intervienen los 3 poderes del Estado. Ahora, este tribunal, que tiene su origen en el año 1925, en la Constitución del año 1925, es el único órgano fuera del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que
aparece en esa Constitución. Después vino la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional en algunas modificaciones, pero el año 1925 aparece el Tribunal Calificador de Elecciones, que más o menos tenía una composición muy parecida a la actual. Bien, ustedes me dirán, bueno, ¿y este tribunal por qué es un super tribunal? Porque esa es la verdad de las cosas. Porque a nosotros no nos controla nadie. Es el único órgano del Estado que tiene además autonomía financiera. Es bien poco lo que gastamos, entre paréntesis, pero tenemos autonomía financiera. ¿Por qué? Porque se trata de que seamos absolutamente independientes en nuestras funciones. Ahora, ¿de dónde nace todo esto, este sistema de servicio electoral? Esto nace, voy a remontarme un poco a la Constitución del 33, en que el presidente de la República, ¿no es cierto?, era elegido por votación indirecta, un sistema muy parecido al de los Estados Unidos de América que existe en el momento, y bueno, y los que calificaban la elección eran las cámaras, ambas que conformaban el Congreso Pleno, es decir, nosotros tenemos el sistema bicameral, por lo tanto la Cámara de Diputados y el Senado. Y en cuanto a la calificación y proclamación de los senadores y diputados, cada una de las cámaras era la que calificaban, estudiaban y calificaban, ¿no es cierto?, a sus propios miembros. En cuanto a los regidores, que hoy día se llaman concejales y alcaldes, bueno, esa es materia aparte, porque después de las leyes de fines del siglo XIX, existe una estructura muy especial que ya se las voy a señalar ahora, pero en esa época, ¿no es cierto?, en las primeras leyes, cuando querían destituir un concejal, o regidor, eran los propios regidores, por una mayoría de las 3/4 partes de lo que conformaba la municipalidad, los que lo destituían. Después pasó a las Cortes de Apelaciones, hasta la Constitución del 80, que vamos a ver pasa a los tribunales electorales regionales en primera instancia. Ahora, ¿qué es lo que hace el Tribunal Calificador de Elecciones? ¿Por qué nace? Obviamente, porque en Chile, yo no sé si en otros países también, en los primeros albores de la independencia, durante todo el siglo XIX, bueno, nosotros tuvimos elecciones normales. Pero ¿qué pasa? Para las calificaciones hubo una época en que empezaron a ser hijos, los candidatos hijos de presidente, que ya habían estado, o cuñado o pariente de presidente, tanto así que había una señora que era hija de presidente, señora de presidente y hermana de presidente. Entonces, en las elecciones de 1915 ya se produjo un problema con esto, a ver si podían votar los parientes o no podían votar los parientes, y ahí ya hubo un primer atisbo de conflicto. El año 1920 hubo una elección en que el candidato popular prácticamente empató con el candidato de las fuerzas conservadoras, o sea, conservadoras liberales, que habían gobernado el país durante el siglo XIX y los primeros 15 o 20 años del siglo XX. ¿Qué pasó ahí? La elección, como les digo, era en forma indirecta y un candidato sacó 179 electores y el otro 174. Y unos decían que había fraude de uno y otro y que estaban empatados, y los dos se señalaban, ¿no es cierto?, que eran los que habían sido elegidos popularmente. Entonces, a fin de evitar, porque podría haberse formado una cuestión revolucionaria o un conato, en fin, ambos candidatos se pusieron de acuerdo y formaron un tribunal de honor, al margen de la Constitución. Y este tribunal de honor iba a decir quién era el que tenía el mejor derecho para ser elegido presidente de la República, y el Congreso se comprometió a aceptar lo que dijera este tribunal, porque era bien complicado, porque uno de los dos, el candidato perdedor, que tenía menos electores, era el que tenía la mayoría del Congreso. Entonces, pero aceptaron esta situación. Y este tribunal se conformó por el presidente del Senado de la época,
el presidente de la Cámara de Diputados, dos ex vicepresidentes de la República, dos personajes que uno eligió cada uno de los candidatos y un ministro de la Corte Suprema. Y este tribunal analizó la elección completa y determinó que el candidato, que efectivamente había sacado más electores, porque había sacado 179 contra 174, le quitaron 4 electores, quedó con 3 electores, perdón, quedó con, o 2, 100, sí, porque quedó con 177, y al otro le agregaron 2 electores y quedó con 176, o sea, 177 contra 176. Inmediatamente el Congreso, cumpliendo con su palabra, proclamó presidente a don Arturo Alessandri Palma, que a mi juicio es el mejor presidente que ha tenido Chile durante el siglo XX. Bueno, era el candidato popular. Después viene una serie de vicisitudes durante los años de su gobierno, y el año 1925 se dicta la Constitución que establece este Tribunal Calificador de Elecciones, que era muy parecido, si ustedes se fijan, a este, claro, que con esa composición, a este Tribunal de Honor que se había formado en 1920. Y ahí se ha mantenido prácticamente hasta el día de hoy, con una composición que es cada vez más judicial, porque nosotros, el hecho que yo sea miembro del Tribunal Calificador de Elecciones y presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, no me quita mi calidad de ministro de la Corte Suprema, y yo tengo que hacer los 2 trabajos, ¿no? Uno gratis, sí. Tengo que hacer los 2 trabajos. Pero sí, la Corte Suprema no revisa nada de lo que nosotros hacemos, ni el Tribunal Constitucional, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo. Tanto es así que yo, como ministro de la Corte Suprema, soy susceptible de ser acusado por notable abandono de deberes, mediante el juicio político, pero se ha dicho que como miembro del Tribunal Calificador de Elecciones no. Así que si yo cometo notable abandono de deberes como ministro de la Corte Suprema, puedo ser acusado y destituido. Obviamente, si soy destituido, desaparece mi calidad para ser miembro del Tribunal Calificador de Elecciones. Eso no cabe ninguna duda y nadie lo ha discutido nunca. Bueno, eso en cuanto al Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Cuáles son las funciones que tiene, principales, por supuesto, que tiene este tribunal? En primer lugar, nosotros escrutamos, calificamos y proclamamos al presidente de la República. Ahí no se mete nadie más. Una vez que el presidente de la República es proclamado por el Tribunal Calificador de Elecciones, nosotros lo citamos, le entregamos un acta con su proclamación y notificamos al presidente del Senado, que es el presidente del Congreso Pleno, y él 10 o 15 días o 20 días después cita a una reunión cuando termina el periodo del mandatario anterior y le toma juramento en base al acta que nosotros preparamos. Esa diría yo que es la función principal. Y la otra función que tiene, que es muy importante, nosotros somos tribunal de apelación en todo lo relacionado con las elecciones de los organismos intermedios de la sociedad. O sea, todo organismo que no sea, obviamente, del poder del organismo público, y que tampoco sea, ¿no es cierto?, comercial, mercantil, una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, en fin, nosotros somos tribunal de apelación en cualquier asunto que se califique una elección. Le digo, desde los sindicatos, a las juntas de vecinos, hasta la iglesia. Nosotros nos toca, si hay alguna apelación, pero ahí es bastante más aliviado. ¿Y por qué es más aliviado? Porque los que tienen la primera instancia son los tribunales regionales electorales. Y ahora entro a ello. ¿Quiénes son estos tribunales regionales electorales? Chile está dividido, es una república unitaria, y está dividida en 15 regiones. 15 regiones. Cada región está dividida en provincias, pero para esto no tiene mayor importancia, y las provincias están divididas en comunas, que para esto van a ver ustedes que tiene importancia porque hay como 350 o 360 comunas en el país en este momento. Bien, ¿qué es lo que hace los tribunales o cómo se conforman los tribunales electorales regionales? Los tribunales electorales regionales se conforman con un presidente elegido
por las cortes de apelaciones respectivas. O sea, ellos eligen de entre sus miembros un ministro, la corte de Arica, la corte de Antofagasta, la corte de Atacama, en fin, de Iquique o hasta la de Punta Arenas, nombran un presidente titular y un presidente subrogante para los casos que falte el titular. Y se compone de 3 miembros. ¿Quién elige los otros 2 miembros? Lo elige el Tribunal Calificador de Elecciones mediante una postulación que hacen abogados de las diferentes regiones donde están estas cortes, ¿no es cierto? Y el Tribunal Calificador de Elecciones, mediante una votación secreta, elige a los 2 miembros que faltan y que integran, ¿no es cierto?, el Tribunal Electoral Regional. Y ellos tienen la primera instancia, ¿en qué materia? En todas las materias que yo les señalaba de elecciones de los órganos intermedios, ya sea de juntas de vecinos, sindicatos, cuando hay reclamaciones, en fin. Y lo que es muy importante, ellos escrutan, califican y proclaman a los concejales y al alcalde de las diferentes comunas. ¿Qué es esto de los concejales y el alcalde? Cada comuna en Chile, de acuerdo a su población, tiene entre 6 y 10 concejales. 6, 8 y 10, de acuerdo al número de electores que tenga cada una de esas comunas. Bien, y además un alcalde. Esto es prácticamente lo de los alcaldes, sí, antiguamente eran los regidores los que elegían al alcalde, ahora el alcalde se elige en forma independiente. En una primera etapa, después de la Constitución de 1980, era elegido alcalde, el concejal que fuera en la lista más votada, que hubiera tenido más votos, que hubiera tenido la mayoría o que solo hubiera tenido un 35% de los votos, pero eso no tiene mayor importancia. Bueno, ¿y cuál es la importancia que tiene? Que estos funcionarios, el alcalde y los concejales, pueden ser destituidos de su cargo por estos tribunales electorales regionales, por notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa. Lo establece la Constitución, las leyes orgánicas pertinentes, ¿no es cierto? Y hay todo un sistema para hacerlo. Cuando son destituidos, o bien si no son destituidos también, obviamente se puede apelar de esto ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Y en definitiva, es el Tribunal Calificador de Elecciones el que determina. Aquí no hay esto de la revocatoria, que a mí personalmente no me gusta, no hay revocatoria, sino que los tribunales electorales de justicia los que destituyen al alcalde. Aquí estas son sentencias que se las voy a dejar por si quieren verlas después, no sé, pues no se las voy a leer aquí, ¿no es cierto?, en que establece cuándo, por ejemplo, ¿qué es lo que es la probidad? El recto proceder en el actuar. Bueno, ¿y qué es lo que es notable abandono de deberes? Bueno, para decirlo en términos muy simples, el notable abandono de deberes, bueno, yo tengo la ley, aquí podría leérselo, en fin, cuando incurre en notable abandono de deberes, pero para no aburrirlo, es bueno cuando no cumple con las funciones que le señala la Constitución y la ley. Si analizamos algunas sentencias, por ejemplo, cuando hay falta de probidad, por ejemplo, un alcalde, que igual que los concejales también tienen causales para su destitución. Un alcalde, por ejemplo, quien le da una patente de alcoholes a un pariente directo, para entenderlo bien, o que contrata a un hijo en la municipalidad. Eso es falta de probidad, porque está prohibido por la ley. No es probo, no es un recto proceder en el actuar. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo? ¿Esta es una acción popular? No es una acción popular, tiene que ser 2 concejales, tiene que ser 1/3 de los concejales de la comuna los que denuncien a este alcalde. Es bien curioso porque cuando se van a acercar las elecciones, empiezan las mayores denuncias porque no quieren tener competencia muchas veces. Pero nosotros somos muy cuidadosos, porque tenemos toda la semana alegatos sobre alguien que quiere destituir al alcalde. Aquí no es porque no haya cumplido programa ni nada de eso.
sino que quieren destituir al alcalde y inventan una serie de cargos, y nosotros somos muy cuidadosos porque estamos conscientes que cuando nosotros destituimos una autoridad elegida por votación popular, estamos, ¿no es cierto?, haciendo uso de la soberanía popular también, ya en forma indirecta, pero estamos haciendo uso de ello. Entonces, yo le decía, el problema de la revocatoria, a mi juicio, no es el adecuado porque ¿cuál es la sanción que tiene, a mi juicio, una autoridad elegida si no cumple con las obligaciones o con su programa? No ya con las obligaciones que le impone el cargo, con su programa. Bueno, la verdad es que tienen un periodo, serán 4 años, 5 años, 3 años, no sé, y al final de ese periodo no lo van a reelegir. No lo van a reelegir. La gente, pero si no, va a estar siempre con la espada de Damocles, estaré haciendo bien, y van a empezar los enemigos de ese candidato del primer día que haya sido elegido. A ver, ¿cómo junto votos yo para pedir una revocatoria de mandato? Yo me acuerdo que, y a mí se me prendió un poco también la luz en esto, una vez que fuimos a conversar con el presidente Humala, estaba usted presente, estaba también Wilfredo, y nos contó que todavía la revocación que no resultó de la alcaldesa de Lima, y de otros alcaldes, que no me acuerdo, eran alcaldes, parece, de pequeñas ciudades, había costado alrededor de 40, 50 millones de dólares, una cosa así, dijo. Entonces yo me espanté, pues, cuando resulta que yo tengo un presupuesto para el año de $1 millón, y en el Tribunal Calificador de Elecciones, y el Servicio Electoral tiene $6 millones de presupuesto, y una revocación que todavía no da resultado, cuesta esa cifra, algo no calza. Entonces yo creo que lo más lógico, por lo menos de mi punto de vista, y uno habla a título personal en esto, es, ¿no es cierto?, que no exista este asunto de la revocatoria. Ahora, ayer me planteaba alguien también el problema de la silla vacía. Una niña que conversó conmigo ayer en la tarde, de aquí del tribunal. Es decir, entendiendo por la silla vacía, y cuando la persona por A, B o C pierde el cargo, ese cargo no se completa. Bueno, en el caso nuestro, en el caso de los alcaldes y los concejales, sí se completan. Tienen que ser los mismos, si se acaso cae notable abandono de deberes o falta a la probidad, bueno, ese alcalde va a ser destituido del cargo, ¿no es cierto?, y son los mismos concejales de la comuna los que van a tener que elegir por mayoría, y todo un sistema para elegir al nuevo alcalde. Si se trata del concejal, el destituido, bueno, entra el que le hubiera correspondido en la misma lista que iba de candidato, le corresponde, ¿no es cierto?, asumir el cargo. Entonces, ¿por qué? Porque, y lo más importante, puede ser que en las municipalidades no sea de tanta trascendencia, pero también eso existe en el caso de los diputados y senadores. En el caso de los diputados y senadores, en el caso de chileno, los diputados y senadores tienen fuero, lo que se llama el fuero parlamentario, es decir, es la inmunidad jurisdiccional, que en qué consiste, todos lo sabemos los que estamos aquí, ¿no es cierto?, que esa persona, para los efectos de ser juzgado, debe ser desaforado. Antiguamente, y hasta la Constitución del año 25, eran desaforados, se les quitaba el fuero para poder ser juzgados ante los tribunales ordinarios de justicia, porque no es más que eso, se les quitaba el fuero, tenía que la Cámara a la cual pertenecían. Entonces, como ustedes comprenderán, un poco hoy por mí, mañana por ti, no desaforaban a nadie. Ahora le corresponde en primera instancia a la Corte de Apelaciones, y eso es apelable a la Corte Suprema. Ahí ya no interviene la justicia electoral, porque se trata de la comisión de un delito. Ahí no interviene la justicia electoral. A mí me ha tocado, como ministro de la Corte Suprema, ver
asunto de desafuero de diputados y senadores. Y que es un asunto muy delicado, porque uno no puede tentarse, ¿no es cierto? Porque como cada uno tiene su corazoncito, aunque seamos, ¿no es cierto?, lo que seamos, cada uno tiene una posición frente a la vida, tiene ciertos valores, en fin. Pero también ahí, ¿qué es lo que sucede? Cuando se aprueba el desafuero de un diputado o senador, cambian las mayorías constitucionales. Y en Chile tenemos, eso va a cambiar yo creo con el tiempo, pero de acuerdo al sistema binominal, muy empate hoy día a tanto a lo que llamo hoy día la nueva mayoría y a la oposición. Entonces, ¿qué pasa? Hay leyes, las leyes comunes no tienen mayor importancia, pero nosotros tenemos varios sistemas de leyes. Están las leyes de quórum calificado, en que se necesita para su aprobación la mitad más uno de los miembros de cada rama en ejercicio, y las leyes orgánicas constitucionales que requieren de los 4/7. Entonces, uno tiene que pensar también en eso, y a veces son cuestiones que, por ejemplo, puede ser una por difamación, por ejemplo, porque alguien dijo que el senador tanto había hecho tal cosa, o el diputado. Entonces hay que tener mucho cuidado, y nosotros tenemos mucho cuidado antes de desaforar una autoridad. Ahora, mientras están desaforados, están suspendidos del cargo. Ahora, si son condenados por algunos de los delitos que señala la Constitución y que pierden la ciudadanía, bueno, hay que reemplazarlos, pero durante el tiempo en que están desaforados no son reemplazados por nadie. Una vez que son juzgados, ¿no es cierto?, ahí sí, y si acaso cometen algún delito por el cual han cometido algún delito, son condenados por algún delito que lo haga perder la ciudadanía, en ese caso entonces hay que reemplazarlo. ¿Y cómo se reemplazan? Se reemplazan por el partido político al cual pertenecen, que le mandan un nombre al Senado o a la Cámara de Diputados, sistema que a mí tampoco me gusta. Debiera haber una especie de elección, aunque sea particular, dentro del partido, no sé. Pero así es en este momento, y si se trata de un senador o un diputado independiente, no es reemplazado, ahí no es reemplazado. Claro, les digo que ha pasado muy poco. Yo, del último tiempo, yo le diría que del año 25 para adelante, a un solo senador ha sido condenado por delito que merece pena aflictiva, y fue por cuestiones de carácter sexual. Y bueno, perdió el cargo y fue reemplazado. En esa época era distinto el sistema de reemplazo, fue reemplazado por su compañero de lista. Y en otra oportunidad, yo recuerdo por ahí por los años 40 y tantos, hubo un senador que estuvo desaforado durante mucho tiempo y fue por un accidente de tránsito, lo que me parece que era absurdo. Pero en fin, el caso es, ¿no es cierto?, que si la persona pierde el cargo, va a ser reemplazado en la forma que yo le estoy indicando. Ahora, bueno, el caso del presidente de la República, si es acusado constitucionalmente, también podría perder el cargo, fallece, en fin, hay que reemplazarlo, y hay todo un sistema, dependiendo si faltan más de 2 años para la próxima elección o menos de 2 años. Porque duran 4 años en Chile y no pueden ser reelegidos. A mí me parece que el periodo de 4 años es muy poco. Que no sea reelegido me parece muy bien, pero debiera ser a lo mejor un periodo un poquito superior. En eso hemos probado de todo. Yo creo que la vez que mejor funcionó en ese sentido la República era cuando en los primeros 40 años del año 1831 al 1871 se podía reelegir por una sola vez y eran quinquenios. Y efectivamente fueron 4 presidentes que fueron reelegidos. En el año 1871 hubo una reforma constitucional en que no podían ser reelegidos para el periodo inmediatamente siguiente. Después vino la Constitución del 25, que estableció un periodo de 6 años, y después terminamos en 4 años. Yo creo que 6 es mucho si toca un mal presidente, y 5 es poco, porque ya, ¿no es cierto?, recién elegidos, los presidentes empiezan a tratar, ¿no es cierto?, ya a salir los nuevos candidatos para, ¿no es cierto?, reemplazarlos al término del cuatrienio. Ahora, obviamente, he oído muy poco gente que hable de la reelección. Yo creo que en nuestros países, por lo menos así lo pienso yo, no son, y así como oía a don Alberto delante,
no son países que estén acostumbrados a tener, o no sé si la ingenuidad o la probidad propia que tienen los americanos. ¿Qué pasaría en Chile, por ejemplo, o en cualquiera de nuestros países, si, como existe en los Estados Unidos, que el presidente, ¿no es cierto?, desde el presidente Truman para adelante pueden ser reelegidos solo una vez, ¿ah? Solo una vez, que ocupan para hacer la campaña el avión presidencial, por ejemplo. ¿Ah? Sí, pues hay que pensar en eso, y parece que a la gente no le influye mayormente. ¿Ah? Pero en nuestros países, ¿no es cierto?, sería como, creo que nuestra colega de Colombia dijo, que y me parece muy bien que tenga menos el candidato que está en el cargo que el candidato opositor, porque tiene toda la infraestructura del Estado a su favor. Y bueno, y los latinos no somos, somos un poco a lo mejor más pillos que los sajones. ¿Eh? Yo recuerdo, no sé si había alguno de ustedes aquí, de los que están aquí, cuando en Paraguay, el embajador ¿tú estabas o no? El embajador de Alemania dijo que encontraba, ¿cómo era esto? Que decía que la ley electoral indicaba que solo 30 días antes se podía hacer propaganda política. ¿Ah? Y resulta que él veía propaganda en todas las calles, no decía vote por, pero salía la fotografía con su mejor sonrisa del candidato, de la candidata, ¿no es cierto? Ah, todas esas fotografías retocadas que vemos que hacen para las elecciones. Bueno, y no, si es cierto. Bueno, y resulta que dijo, ¿cómo era posible esto? Y yo le dije, ¿sabe, señor embajador? Es que resulta que nosotros tenemos otra mentalidad. ¿Ah? Entonces, echa la norma, echa la trampa. ¿Ah? Entonces, al encargado de negocio de Brasil que estaba ahí le pareció muy mal esto que había dicho yo. Y dijo, ¿cómo esto? Cuando en Estados Unidos acaba de pasar esto, o pasó en la elección de Bush con Gore, ¿no es cierto? Y ahí tiene una prueba que en Estados Unidos también pasan estas cosas. Yo le dije, claro, que lo que pasa es que en Florida hay mucho más latinos que sajones. ¿Ah? Bueno, y a propósito de eso, el otro día fue a Chile el ministro Escalía, Antonín Escalía, y yo le hice unas preguntas sobre electorales y anduvo medio enojando. ¿Ah? Porque él fue el que sacó a Bush. ¿Ah? Él fue en definitiva el que le dio la presidencia de la República al que convenció a nosotros. Bueno, entonces eso en base a la estructura. ¿Ah? En base a la estructura. Ahora, me interesa un poco señalarles lo que dice la ley electoral, porque para eso incluso me habían pedido que lo viera, sobre el asunto esto de los concejales, cuando caen en inhabilidad, en fin. ¿Ah? Eso creo que es importante. Dice en nuestra ley orgánica de municipalidades, dice que los concejales y tanto el alcalde, dice que incurrirán en inhabilidad sobreviniente para desempeñar el cargo de alcalde las personas que por él o como representante de otra persona natural o jurídica celebren contratos u otorguen cauciones en favor de la municipalidad respectiva o tengan litigios pendientes con esta en calidad de demandante durante el desempeño de su mandato. Eso es para los efectos de la inhabilidad. Y también existe lo que se llama la incompatibilidad de sobreviniente, que es por la pérdida de la nacionalidad, por ser condenado a delito que merezca pena aflictiva, ¿ah? O que son más de 3 años, o sea, 3 años y un día, eso no sé si aquí también es igual, en la pena aflictiva, de 3 años y un día hacia arriba pierden los cargos, pierden todo. ¿Ah? Pero sí también los que sean condenados por delito terrorista o estupefaciente que merezcan pena aflictiva. Aquí que sí puede ser condenado a menos de 3 años, pero si el delito merecía pena aflictiva y tenía alguna atenuante y le bajan la pena, igual pierde el cargo. ¿Ah? Bueno, después también está la remoción por impedimento grave, por contravención a igual carácter a la norma sobre probidad administrativa o notable abandono de deberes. Y con respecto a la letra C, que es la probidad administrativa o notable abandono de deberes, ¿qué nos dice
nos dice la misma ley, dice, la causal establecida en la letra C, esa falta de la probidad o notable abandono de deberes, dice, será declarada por el Tribunal Electoral Regional respectivo a requerimiento de a lo menos un tercio de los concejales en ejercicio, observándose el procedimiento establecido en la letra tanto, en la ley tanto, de los tribunales electorales, para lo cual no se requerirá patrocinio de abogados. ¿Ah? Entonces, y eso es prácticamente igual para el caso de los concejales. Entonces, estos son, en definitiva, los funcionarios, ¿ah? Los funcionarios que pueden perder el cargo por alguna razón, ¿ah? Como obviamente que todo el mundo va a perder el cargo, si acaso comete un delito común, ¿ah? Y es condenado a pena aflictiva, tanto el presidente de la República, los ministros de la Corte, los diputados y senadores, cualquiera de ellos, ¿ah? Va a perder el cargo. Lo que pasa es que el sistema para hacerlo es distinto. Ahora, en el caso, por ejemplo, del presidente de la República, ¿cuándo pierde el cargo? Cuando puede ser, en los casos normales que yo le estoy señalando, o puede ser también cuando es acusado constitucionalmente. ¿Cómo se le acusa constitucionalmente al presidente? Bueno, la Constitución establece que la Cámara de Diputados, por medio de 10 parlamentarios, puede acusar al presidente por las causales que señala la Constitución política, entre lo cual está el notable abandono de deberes, traición a la patria, etcétera, una cosa así. Bueno, y si acaso la mayoría de los diputados en ejercicio da lugar a esa acusación constitucional, pasa al Senado. Y esa acusación constitucional, para ser aprobada en el Senado, requiere de que los 2/3 de los senadores en ejercicio, en el caso del presidente, la aprueben. La aprueben. Ahora, eso no significa que va a ser, que haya sido condenado por delito común. No, eso significa que va a poder ser puesto a disposición de los tribunales de justicia para los efectos de que pueda ser juzgado en virtud de los hechos por los cuales se le declaró vacante el cargo por acusación constitucional. En cuanto a los restos, cuando se trata de almirante o altos funcionarios, los miembros de los tribunales superiores de justicia, etcétera, etcétera, la acusación constitucional es por la mayoría, se aprueba por la mayoría de los asistentes a la sesión respectiva, y el Senado tiene que aprobarlo por la mayoría absoluta de sus miembros. Eso les diría yo que es lo más importante que yo les puedo señalar en cuanto a nuestra estructura, nuestra historia y nuestro funcionamiento. Ahora, al igual que ya por asuntos de lo que señalaba nuestro amigo Alberto, casos que, por ejemplo, a mí el caso que más les diría que yo mejor recuerdo de los que nos ha tocado en el último tiempo son dos. Uno, una elección de alcalde en que una nieta de candidata del presidente Allende con el alcalde de la comuna, y se dio un resultado de que había ganado la nieta del presidente por 2 votos. En la comuna es una comuna grande, en Santiago. Bueno, obviamente el otro revisaron la acta, porque en Chile los votos son sagrados, y lo único que pueden ordenar abrir las cajas de votos del Tribunal Calificador de Elecciones, nadie más. Bueno, entonces resulta que dijeron, pero por supuesto para hacer el reclamo tiene que ser un reclamo fundado. Entonces el alcalde dijo que una mesa no calzaba el acta que se habían firmado los vocales con la que habían mandado al registro electoral, o sea, al servicio electoral, y después al Tribunal Calificador de Elecciones. Hizo el reclamo. Nosotros dijimos, bueno, si se hizo el reclamo, lo primero lo dijo el Tribunal Electoral Regional, y después lo dijimos nosotros, bueno, revisemos los votos de esa caja. Bueno, por otro lado, a ellos, como ellos habían ganado por 2 votos, no hicieron nada, la otra parte. Pero también trataron de decir que no, pero hay otros lugares donde también hubo problemas. Díganos cuáles son, y nosotros entramos de oficio. Y nosotros hicimos un nuevo escrutinio.
y ganó, en definitiva, el candidato, el que era alcalde, contra la nieta del presidente Allende, que todavía, porque el presidente Allende tiene popularidad dentro del país, pues, ¿ah? Pero nadie, entonces, en definitiva, ganó por 30 votos el que había sido alcalde cuando nosotros hicimos, y estaban todos mirando como nosotros hacíamos el escrutinio de la votación, y nadie dijo nada al respecto. Todo el mundo quedó conforme. Y el otro caso curioso que nos tocó, ya fue por una inscripción de candidatura de un transexual que se llamaba Pedro Pérez, por ejemplo. No quiero ofender a ningún Pérez que haya aquí, por favor, ¿eh? Ya. ¿Usted? ¿Ah? Ya, pero... Sí, ya. Bueno, ya. Bueno, entonces se inscribió, pero se quería inscribir con un nombre de mujer, Valentina no sé cuánto, no me acuerdo el nombre. Entonces, el registro electoral, que es donde se hace la inscripción de candidatura, dijo que no, pues si el carnet de identidad de ella en la cédula decía Pedro Pérez. Es que yo estoy haciendo todos los trámites ante el tribunal, ante los tribunales ordinarios, para cambiarme de sexo. Bueno, se le dijo el registro electoral, cuando ustedes, ¿no es cierto?, esté ya ejecutoriada la sentencia que la cambian de sexo, nosotros se lo aceptamos y se va a poder inscribir como quiera, por esa caperucita roja, no sé, como quiera. ¿Ah? Bueno, entonces, eso apelaron ante nosotros, y me acuerdo que una sala estaba llena de personas, unas personas bien raras, y llegaron también junto con ella. Bueno, y en definitiva nosotros confirmamos lo que había hecho el Tribunal Electoral Regional. Tampoco dijeron nada de eso. O sea, el Tribunal Calificador de Elecciones ha sido siempre respetado, ¿ah? Siempre respetado. ¿Por qué? Porque a través de su historia, en los 90 años que cumple este año, en 2 o 3 oportunidades ha habido algún problema. Yo recuerdo otro que hubo el año 69 o 61, que se elegían 5 senadores por una determinada circunscripción y habían 2 candidatos de un mismo partido que decían que no tenían fuerza para sacar 2 senadores. ¿Ah? Entonces, ¿qué hicieron? En las mesas electorales trataron de anularse votos unos con otros. Y cuando se dieron cuenta después que con los votos de ambos se elegían 2, y sabía que como estaban anulados, habían anulado esos votos, había salido el otro de otro partido. Bueno, ahí entonces reclamaron, y ahí hubo un problema porque, a mi juicio, ahí el Tribunal Calificador de Elecciones cometió un error, que contó los votos no en forma pública, sino que de acuerdo aplicó la norma a los acuerdos de las Cortes de Apelaciones o de la Corte Suprema, es decir, cuando uno va a dictar un fallo que obviamente no puede estar discutiendo en público qué es lo que va a hacer. Bueno, entonces ahí pusieron un poco de duda al respecto, pero después se dieron cuenta que no había ningún tipo de fraude, y creo que nunca más alguien ha reclamado en contra de las resoluciones del Tribunal Calificador. Piensen ustedes que el año 1938, la elección presidencial de don Pedro Aguirre Cerda, que fue uno de los presidentes del Frente Popular, hubo 3 frentes populares en el mundo, que fue el de Francia, el de España y el chileno, y ganó las elecciones, y lo ganó por 775 votos. ¿Ah? Y nadie reclamó. O sea, creo que la gente en Chile confía en la justicia electoral. A lo mejor confía mucho más en la justicia electoral que en la otra justicia, pero sí confía en la justicia electoral. Eso es lo que yo le quería señalar. Si alguien tiene alguna pregunta, encantado, pero creo que no quiero alargarme más porque ya los miro a todos que están con cara de hambre. Agradecerle a don Patricio Valdés por su exposición. Quería preguntarle cuál, a grosso modo, ha sido la evolución en Chile sobre el tema de la obligatoriedad del voto. Bueno, el voto
hasta hace la última elección presidencial, era obligatorio. ¿Ah? Pero era bien curiosa la norma, porque decía que el voto es obligatorio para los chilenos mayores de edad, en fin, los ciudadanos chilenos era obligatorio. ¿Ah? No así para los extranjeros, porque también se pueden votar cuando cumplen con determinados requisitos. Bueno, ¿qué pasó? Se cambió la ley. Pero lo que pasa es que los que no se inscribían no tenían ninguna sanción. No tenían ninguna sanción. Entonces la gente que estaba inscrita y no quería votar y no quería ser multado, que lo citaran al juzgado para aplicarle la multa respectiva, entonces decían que se iban a más de 200 kilómetros de distancia, porque eso es lo que decía la ley, que si uno está a más de 200 kilómetros de donde debía votar, no tenía sanción. Eso es lo que hacía, entonces había que dejar constancia en Carabineros, ahí uno veía los días antes de la elección lleno de fila ante la comisaría, en fin, para dejar constancia por qué no se iba a votar. Se cambió el sistema a voto voluntario. La verdad es que bajó mucho la votación. Pero yo con alguien conversaba ayer que la votación bajó por dos razones fundamentales. Una, porque después de las elecciones primarias estaba claro quién iba a ser elegido presidente de la República. Punto uno, lo que no me parece que no es una justificación de ningún tipo. Es absurdo incluso. Y en segundo lugar, que el candidato de la alianza al otro lado, el candidato que ganó las primarias, no pudo ser el candidato. Renunció a la candidatura porque le vino un problema de estos de ¿cómo llaman? Estas cosas que le pasa a la gente cuando se cansan. No, Alzheimer no, pues, es un estrés, en fin, y renunció a la candidatura. Entonces, al renunciar a la candidatura, lo natural hubiera sido el que hubiera salido segundo, pero la ley no lo contemplaba. Entonces, eligieron a otro del mismo partido, del que estaba con estrés, en fin. Esa persona pues tuvo un problema, un problema de carácter económico, en fin, y en definitiva tampoco fue el candidato. Entonces llegaron al final con una tercera candidata, o sea, la lucha en Chile fue entre doña Michelle Bachelet y doña Evelyn Matei, que había sido ministro del Trabajo, que fue ministro del Trabajo con Sebastián Piñera. Entonces la gente no le tomó mayor importancia, no le tomó mayor importancia en la elección. Incluso, yo les digo un caso concreto. Un hijo mío un día a la hora de almuerzo me dijo, no, yo no voy a ir a votar porque resulta que si ya está claro quién va a ganar. Entonces le dije, mira, muy bien, tú estás en tu derecho, si el voto no es obligatorio. Pero te voy a decir una cosa, tú nunca más vas a protestar de que el país está bien, está regular o está mal. De aquí en adelante cierras la boca en cualquier asunto de materia política. Bueno, se fue calladito a votar después. Eso le podría decir. Gracias. Doctor, felicitarlo por su exposición. Y en homenaje al tiempo, una pregunta pequeñita. ¿Ya? Usted señaló que para la destitución de una autoridad por falta de probidad, solo pueden hacerlo los concejales. Sí, tienen la legitimación activa. La legitimación. Pero también tienen los ciudadanos la legitimación para solicitar la destitución. No. Es decir, la participación de la ciudadanía en este orden de ideas no es... No, o sea, no puede juntar firmas usted y decir, oiga, quiero que el tribunal destituya, no, tiene que ser los concejales. Ahora, con el sistema político nuestro, siempre van a haber concejales dispuestos a todo, así no le quepa duda, si llegan. Yeah. Entonces, en ese sentido, porque la verdad es que es muy difícil, creo yo, a lo mejor estoy profundamente equivocado, que sea la población la que siente de que lo está haciendo bien, regular o mal. Claro, si lo está haciendo mal, yo creo que lo natural es que como son periodos, ¿no es cierto?, pequeños, porque 4 años no es mucho,
No sé cuánto dura aquí un regidor. También 4 años. 4 años, Sí. ¿no es cierto? El periodo de gestión. Claro. Los otros entre periodos que juntan las firmas, juntan la firma y llevan el asunto y se trata, capaz que ya le quede muy poco para los efectos de la próxima elección. Yo creo que eso es lo más lógico. Entonces uno tiene que tomar en consideración eso. Por ejemplo, yo establecí una norma en el Tribunal Calificador que antes decían, cuando nos llevaban lo que hacen siempre los relatores, un resumen, decían el candidato, el alcalde es de tal partido y los que están pidiendo la destitución de tal partido. Yo pedí que eso me lo borraran. Yo no quería saber a qué partido pertenecían ni el alcalde, aunque a veces era muy famoso, uno sabía, lógico, ni los que lo acusaban. Pero no es una acción, no es una acción popular ya, ¿no? Porque se convertiría en lo mismo que en la revocación del mandato, porque bastaría que empezarían a juntar firmas, en fin. Lo que sí pueden haber plebiscitos comunales, pero no para la destitución, sino que, por ejemplo, para un plano regulador, cosas de ese tipo. Ahí, ¿no es cierto?, se puede solicitar al alcalde que haga, y nosotros también tenemos que ver con eso. Gracias, doctor. Muy bien.